Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas en esta preciosa y maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado. Soy Juan Carlos Barahona González y estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, bienvenidos para poder disfrutar juntos, para poder deleitarnos juntos en esta nueva oportunidad, en estos maravillosos tiempos devocionales que el Señor nos está regalando. Uno por día. Y entonces el tema que hoy vamos a tratar va a llevar como título y se llama así: Mi siervo eres tú, te escogí. Mi siervo eres tú, te escogí, dice el Señor. Y para ello vamos a dar lectura a un versículo que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 9, dice la palabra del Señor lo siguiente. Isaías 41, 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché, dice el Señor. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene un mensaje para nosotros. Prestemos mucha atención. Si hemos recibido la gracia de Dios en nuestros corazones, esta tiene que hacernos siervos de Dios. Quizás seamos siervos infieles, en realidad somos siervos inútiles, pero a pesar de todo, bendito sea su nombre. Somos sus siervos, que visten su uniforme, que se alimentan en su mesa y obedecen sus mandamientos. Nosotros éramos una vez siervos del pecado, pero el que nos hizo libres nos admitió en su familia y nos enseñó a obedecer su preciosa voluntad. No servimos perfectamente a nuestro Maestro, pero si pudiéramos, querríamos hacerlo. Al oír la voz de Dios que nos dice, mi siervo eres tú, respondemos como David, siervo tuyo soy. Tú has roto mis prisiones. Salmos 116, verso 16. No obstante, el Señor no solo nos llama a sus siervos, sino sus elegidos. Te escogí, dice el texto. Nosotros no hemos sido los primeros en escogerlo a Él, sino que Él nos escogió a cada uno de nosotros y nos escogió a dedo. Si somos siervos de Dios, no lo fuimos siempre así. En cambio, debe ser atribuido a su divina y bendita gracia. El ojo de su soberanía nos separó y la voz de su inmutable gracia declaró, con amor eterno te he amado. Antes que el tiempo empezara o el espacio fuera creado, Dios había escrito en su corazón los nombres de sus elegidos. Los había predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo y los había constituido herederos de la plenitud de su amor, de su gracia y de su gloria. ¿Qué ánimo hay aquí en estas palabras? Si el Señor nos amó, ¿no nos desechará ahora? Él conoció cuán duros de servir seríamos. Él comprendió que nuestros corazones eran malvados y sin embargo decidió elegirnos. Ah, nuestro Salvador no es un amante voluble. Él no se siente embelesado solo por un tiempo con el brillo de los bellos ojos de su iglesia, abandonándola después por su infidelidad. No, Él se casó con ella. Él la retoma para la eternidad. Y está escrito de parte del Señor que Él aborrece el repudio, es decir, el divorcio. Por eso el Señor Jesucristo ha tomado a la iglesia como su esposa y estará casada con ella para siempre. Malaquías capítulo 2, versículo 16. La eterna elección es un compromiso para nuestra gratitud y para su fidelidad
que ni uno ni otro puede repudiar. Es lo que nos enseña en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Nuestro amado hermano nos habla acerca de la preciosa y de la maravillosa doctrina de la elección. Nuestro hermano nos enseña en esta mañana, y sobre todo la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido escogidos por el único, precioso y soberano Dios, el Dios eterno, nuestro Dios y Padre, el Trino Dios. Él nos ha escogido a todos y a cada uno de nosotros, y lo ha hecho desde la eternidad pasada, y lo ha hecho por el puro afecto y designio de su voluntad. Me gustaría que nosotros podamos ver la maravillosa grandeza de la gracia de Dios, para que nosotros podamos tal vez comprender de alguna manera más amplia la maravillosa y preciosa y extraordinaria gracia de Dios. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña ilustración. En 2009, cuando me iba a casar con mi esposa, estábamos preparando, me iba a casar con la que sería mi esposa. Ella era mi novia en aquel entonces. Nosotros estábamos ya en los preparativos para el día de la boda. Estábamos buscando las alianzas y decidimos ir a una joyería. Y cuando hablábamos con el señor de la joyería, él nos enseñaba, ¿verdad?, toda la gama de sortijas, de alianzas, de anillos, y había de todo. Había relojes, había cadenas, había perlas de multicolores, una variedad. Uno se queda, ¿verdad?, en esas vitrinas, se queda boquiabierto, hasta que nosotros nos decidimos por unas sortijas que llamaron nuestra atención. A mi esposa le gusta la plata y a mí me gusta el oro, pues nosotros escogimos unas sortijas para nuestra boda que lleven los dos componentes, que sean de oro y que sean de plata. Hablamos con el joyero, le dijimos: queremos ver esas sortijas. Este hombre sacó las sortijas, y creo que tal vez a muchos de ustedes les ha pasado. Tal vez si se han casado les ha pasado lo mismo, o tal vez si han acompañado a alguien que va a casarse a buscar sus sortijas también les habrá pasado lo mismo, o tal vez, no sé, lo habrán visto en alguna película, no sé, de alguna manera tal vez ustedes han visto esta escena. El joyero, paso siguiente, lo que hace es sacar un paño negro de gamuza y extiende ahí estas sortijas, estas alianzas. Él las pule, las limpia, y nosotros veíamos estas alianzas sin ninguna rayadura, completamente brillantes, resplandecientes. Eran las sortijas más hermosas que nosotros habíamos visto. Por supuesto, escogimos nosotros estas alianzas para el día de nuestra boda. Lo que quiero decirles con esta ilustración es que lo que le dio más realce a las sortijas fue este paño negro que este joyero expuso y la puso allí en la vitrina, donde expuso las alianzas. Y quisiera que nosotros entendamos a la luz de esta ilustración cómo es de preciosa y de maravillosa y de extraordinaria la gracia de Dios. El paño negro, este es nuestro pecado, mi pecado, tu pecado. Este paño negro simboliza nuestro pecado, nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo. Y me gustaría que nosotros veamos cómo estábamos cada uno de nosotros a la luz de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, enseñándole a su joven, a su hijo en la fe, al joven pastor Timoteo, le dice lo siguiente el apóstol Pablo, hablándole acerca de los falsos maestros. Le dice el apóstol Pablo lo siguiente, y quisiera que nosotros al leer estos atributos desagradables en la vida de estas personas, quisiera que nosotros allí también nos veamos reflejados, todos y cada uno de nosotros. Pero ojo, esto es antes de venir a Cristo. Ahora que nosotros estamos en Cristo,
todas estas cosas han sido completamente borradas de nuestra vida. Ahora el Señor tiene un concepto diferente de cada uno de nosotros. Pero quisiera que veamos nosotros el paño negro de nuestro pecado para que luego veamos cómo brilla la gracia de nuestro precioso Dios en cuanto a la salvación y a la elección de los pecadores. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice el Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y más abajo, en el versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Y el versículo 13 dice, del mismo capítulo 2 de Timoteo 3: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amados hermanos, este es el paño negro de nuestro pecado. Pero a la luz de todo lo que el Señor dice acerca de nuestra realidad sin Cristo, quisiera, y tal vez no sé si hay en esta mañana alguien que está escuchando este tiempo devocional y se encuentra sin Cristo. Esta es la lista que Dios determina. Aquí en esta lista se encuentra la vida que vive lejos y apartada de Cristo. Aquí en esta lista se encuentra la vida que vive, que ha decidido vivir de espaldas a Dios. Pero quisiera que no nos quedemos solamente con el paño negro. Este joyero sacó la sortija, sacó nuestras sortijas y las expuso ahí. Pues entonces, a la luz de este paño negro de la condición del hombre, yo quisiera que nosotros veamos cómo refleja, cómo resalta, cómo brilla, cómo alumbra, cómo vislumbra la preciosa gracia de Dios. Y entonces quisiera que vayamos también al Evangelio de Juan, pues dice el Señor en su palabra, en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, dice el Señor lo siguiente: escuchen, amados hermanos, recordemos, veamos la preciosa gracia de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados hermanos, amadas vidas, el Señor envió a su Hijo para salvación. El Señor envió a su Hijo para que nosotros veamos la grandeza y la exageración de su precioso y sublime amor. Un amor sin igual, una gracia sin igual, una gracia preciosa, incomparable, inmarcesible, una gracia divina, una gracia incorruptible. Y entonces también dice el Señor en Juan capítulo 1, dice, hablando acerca de este precioso Hijo, que fue un regalo un regalo, muestra del amor de Dios a este mundo. Y entonces dice también acerca de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: dice, aquella luz verdadera, es decir, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, prestemos atención a estos textos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ojo a estas frases: lleno
de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Así vino nuestro Señor Jesucristo, como un regalo de Dios, lleno de gracia. Si podemos también considerar algo acerca de la gracia de Dios, podemos decir que la gracia de Dios no es una cosa, sino que la gracia de Dios es una persona, la persona del Señor Jesucristo. No hay un mejor regalo, no hay nada más, no hay nada más precioso, más sublime que nuestro precioso, glorioso Señor y Salvador, único y sin igual, Jesucristo. Él ha sido el regalo de Dios el Padre para nosotros. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino primeramente a vivir una vida santa, recta y perfecta que ninguno de nosotros, viles pecadores, podríamos haber vivido jamás. Pero el Señor Jesucristo vino a vivir inclusamente las vidas que nosotros no podíamos vivir. Y no solamente eso, sino que también vino a morir aquella muerte que a nosotros nos correspondía morir. Es decir, muerte en la cruz y muerte eterna también, pudriéndonos en el infierno. Y no solo eso, sino que también dice la Escritura que el Señor resucitó al tercer día para nuestra justificación. He ahí el Evangelio de la gracia de Dios, que vino a salvar y a rescatar a pecadores, que vino a salvar y a rescatar a todos aquellos que Dios el Padre nos llamó y nos dijo: mi siervo eres tú, te escogí. Nuestro precioso Dios nos escogió. He ahí la preciosa y maravillosa doctrina de la elección incondicional. Amadas vidas, me gustaría que en esta mañana nosotros meditemos y reflexionemos en estas gloriosas verdades si somos hijos. Y si alguien está tal vez escuchando estas palabras por primera vez y no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, por supuesto que hoy puede hacerlo. Acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón, dile que has vivido todos estos años de espaldas a Él. Y el Señor, si te arrepientes de todo corazón y crees en el Señor Jesucristo, el Señor perdonará todos tus pecados y empezará a trabajar en tu vida para que tú seas ese verdadero siervo que Dios espera de ti y que también espera de mí y de todos aquellos que hemos sido escogidos por la gracia de Dios. Reflexionemos en estas verdades y si mi Padre así lo permite, también el día de mañana quisiera que me acompañen para disfrutar juntos de un nuevo tiempo devocional. También una nota a pie de video, por así decirlo, es: compartan este tiempo devocional con otras vidas, edifiquemos otros corazones, que el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más exaltado. Que tengan una preciosa mañana y que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones a todos.